Abril de 1941. En la costa norteafricana, la ciudad de Tobruk estaba bajo asedio. Al mando del ataque, el general alemán Erwin Rommel, el maestro de la estrategia de dominación rápida. La clave del enfoque táctico de Rommel era el ritmo. Quería ser capaz de sorprender, descolocar y desorientar a sus enemigos. Era un especialista en el arte de la guerra. Solo Tobruk se interponía entre Rommel y la captura del canal de Suez en Egipto. Un enlace vital entre Gran Bretaña y sus colonias de Oriente. Frente a Rommel estaban las inexpertas tropas de Gran Bretaña y la Commonwealth, lideradas por un antiguo maestro de escuela, el general australiano Leslie Morshead. Morshead fue un comandante muy inteligente y con visión de futuro. Consiguió algo que ha quedado completamente olvidado. Es un héroe subestimado. Sus órdenes eran resistir durante 8 semanas. Bombardeadas por tierra y aire, las valientes ratas de Tobruk no dieron su brazo a torcer. Estábamos en acción las 24 horas del día, sin ningún descanso. La cuestión era saber si los hombres de Morshead podrían resistir las embestidas de Rommel y sus aliados italianos, o si la ciudad de Tobruk caería en sus manos y con ella el canal de Suez. Sabíamos que si conquistaban Tobruk, probablemente la guerra estaría perdida. La defensa de Tobruk por parte de Morshead terminaría siendo una de las resistencias más heroicas de la historia. Noviembre de 1939. La Alemania nazi celebraba la conquista de Polonia. A pocos metros de distancia del Führer estaba el hombre en quien confiaba su vida, el general Erwin Rommel, encargado de la protección de Hitler. Unos meses después, Rommel estaba dirigiendo su propia división de Panzers en el Blitzkrieg o ataque relámpago que humilló a Francia. Rommel era ya el general favorito de Hitler y en febrero de 1941 se le encargó una nueva misión. En Libia. Cuando Rommel llegó al puerto de Trípoli, su misión era dirigir a una pequeña unidad blindada de 20.000 hombres que debía apoyar a los aliados italianos de Hitler e impedir que fuesen expulsados del norte de África por los británicos. Al cabo de unas semanas, Rommel lanzó a sus hombres en otro ataque relámpago. A principios de abril, había logrado acercarse a unos pocos centenares de kilómetros de la frontera egipcia y parecía tener abierto el camino hacia el mayor de todos los premios, el canal de Suez. Esta vía fluvial construida por el hombre era la arteria vital que conducía a los yacimientos de petróleo de Irak y a las colonias británicas en Oriente. Era increíblemente importante, porque el Mar Rojo, el Canal de Suez y el Mediterráneo eran la ruta más rápida para los barcos que viajaban de Oriente al Reino Unido. La única alternativa era rodear el Cabo de Buena Esperanza, que era un trayecto mucho más largo y difícil. Pero a medida que Rommel avanzaba hacia Egipto, se encontró con un problema. Sus líneas de suministro se estaban alargando de forma peligrosa. Todas las provisiones, desde el combustible hasta los alimentos, debían transportarse a lo largo de más de 2.000 kilómetros por tierra. La solución parecía sencilla. Cerca de la frontera egipcia estaba el puerto de Tobruk.
Tobruk es el único puerto natural de la costa norteafricana entre Túnez y Alejandría, así que es un lugar muy importante geográfica y estratégicamente. Poder utilizar el puerto de Tobruk para abastecer su avance hacia Egipto era lo ideal. Pero Rommel no era el único que era consciente de la importancia de Tobruk. En el cuartel general británico en Egipto, el general Archibald Wavell sabía que la única forma de detener a Rommel era negarle el acceso a Tobruk. Pero ¿quién podía defender el puerto? La mayor parte de las tropas de élite de Wavell estaban defendiendo Grecia. Solo 3 semanas antes, había llegado a Libia la 9ª división de la Fuerza Imperial Australiana. Estos fueron los hombres elegidos por Wavell para defender Tobruk. A pesar de su falta de experiencia, gozaban de una formidable reputación desde la Primera Guerra Mundial. Era la primera vez que aquellos hombres entraban en combate. Muchos eran muy jóvenes y estaban decididos a no empeñar los logros conseguidos por sus padres en la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente para ellos, les lideraba el mejor de los soldados australianos, el mayor general Leslie Morshead, que había ayudado a crear aquella orgullosa tradición. En 1915, había dejado su empleo como maestro de escuela para luchar en Gallipoli, en la campaña que ayudó a forjar la identidad nacional de Australia. Solo un año después, se encontraba en los lúgubres campos de batalla del norte de Francia, liderando a sus hombres en una batalla tras otra. En 1939, había abandonado de nuevo la vida civil para dirigir a otra fuerza australiana en la guerra. Dada su reputación de hombre amante de la disciplina, se ganó entre sus soldados el simpático apodo de Ming el Despiadado, en honor al villano de cómic. Ming el Despiadado no era un apelativo hiriente. Era la forma que tenían aquellos soldados australianos de llamar con un orgullo considerable al comandante de su división. No era un hombre malvado o malicioso, era muy tranquilo, muy reflexivo, un hombre extraordinariamente inteligente, un soldado muy práctico y alguien increíblemente querido por todos aquellos que sirvieron a sus órdenes. La primera semana de abril de 1941, cerca de la ciudad de Bengasi, los hombres de Morshead habían vivido su primera experiencia de lo que era luchar contra Rommel. Viéndose obligados a batirse humillantemente en retirada por la costa libia. Pero entonces llegó la orden del general Wavell. Debían retener el puerto de Tobruk durante 8 semanas para ganar tiempo para la defensa de Egipto. Con Rommel pisándole los talones, Morshead aceleró el ritmo de sus tropas hacia Tobruk. Apenas tendría un día para valorar las defensas de la ciudad. Se encontró el puerto lleno de barcos naufragados, abandonados cuando sus compatriotas australianos habían expulsado a los italianos solo 3 meses antes. A pesar de los daños, el puerto estaba operativo y podía resultar de vital importancia en la inminente batalla. Pero tratándose de contener a Rommel, Morshead podía anticipar las dificultades. Ambos bandos contaban con aproximadamente el mismo número de efectivos, pero la fuerza combinada italo-germana tenía una potencia de artillería superior. Para neutralizar dicha amenaza, Morshead se dio cuenta de que debía mantener los tanques y la artillería de Rommel a la mayor distancia posible. Afortunadamente, a unos 14 kilómetros de allí, en el desierto, Morshead descubrió unas fortificaciones construidas por los italianos. Se extendían formando un amplio arco de unos 45 kilómetros de largo. Una línea de zanjas antitanque que unía 150 puestos fortificados excavados sobre las duras rocas del desierto. Aquella sería la primera línea de Morshead, protegida por su infantería australiana.
De inmediato puso a sus hombres a trabajar, minando los campos y haciendo más profundas las zanjas. Detrás de ese perímetro, el plan de Morshead era levantar varias capas defensivas. Una de ellas sería una fuerza móvil que haría uso del limitado número de tanques. Nos podemos imaginar una delgada cortina de infantería alrededor del perímetro defensivo de Tobruk y después, más atrás, en puntos estratégicos, grupos de tanques preparados para contraatacar en caso de avance alemán. En otra capa defensiva situada detrás de la primera línea, Morshead colocó a su artillería. Muchas de las armas se las habían robado a los italianos, pero necesitaba una potencia de artillería todavía mayor. La petición llegó a Egipto, al regimiento británico de los South North Hussars, que había recibido recientemente 16 cañones de a 25 libras. El único problema era que estaban a más de 1000 kilómetros de distancia junto al canal de Suez. El sargento Ray Ellis recuerda la llegada de la orden. Sabíamos que sería bastante delicado, porque éramos conscientes de que la mayoría del ejército británico también iría conduciendo lo más rápido posible, pero en dirección contraria. Mientras los cañones de Ray Ellis iban de camino, Rommel y su avanzadilla habían llegado ya a las afueras de Tobruk. Rommel estaba tan habituado a derrotar a los británicos que confiaba en que la ciudad cayese en un día. Durante las primeras horas del 19 de abril, ordenó a uno de sus oficiales superiores que lanzase un ataque inmediato. Rommel se presentó en su tienda indignado por el hecho de que aquel comandante estuviese durmiendo y le ordenó que se subiese al coche. Así que aquel hombre condujo hasta las defensas. La artillería antitanque le cortó el paso y lo mató. Para Rommel, aquel fue el primer indicio de que la captura de Tobruk no iba a ser pan comido. Con la llegada de más fuerzas combinadas italo-germanas, Rommel ordenó rodear la ciudad. Esa misma noche, Ray Ellis y sus cañones llegaron justo a tiempo. Cuando entramos en Tobruk, las alambradas estaban hechas trizas. Entonces llegó el regimiento y cerró la alambrada detrás de nosotros. Todavía no lo sabíamos, pero el asedio de Tobruk acababa de comenzar. Nosotros fuimos los últimos en entrar. Acabábamos de hacerlo. Su llegada significó que Morshead contase ya con todas sus líneas de defensa en posición. Pero sus hombres no subestimaron a sus oponentes. Éramos muy conscientes de que, solo un año antes, el ejército alemán había arrasado Europa. Parecían ser invencibles. Nadie había sido capaz de detenerles. El 11 de abril de 1941 era Viernes Santo. Los defensores de Tobruk se prepararon para la batalla. Ray Ellis estaba con sus cañones. El capitán de la batería de artillería era un hombre llamado Slin, Graham Slin, un hombre alto y delgado. Sentíamos un gran respeto por él. Le habríamos seguido a cualquier parte y habló con nosotros y nos explicó cuál era la situación. Y no nos quedó ninguna duda de que si perdíamos aquella batalla, probablemente perderíamos la guerra.
y terminó con unas palabras escritas por Shakespeare, con lo que dijo Enrique V antes de la batalla de Agincourt. Ya conocéis vuestros puestos, ocupadlos y que Dios os ayude. Los cañones de Rey pronto entraron en acción. Era un trabajo terriblemente duro y agotador. Disparamos cientos y cientos de proyectiles y los cañones estaban al rojo vivo. El Viernes Santo terminó con la línea del perímetro todavía intacta. Los hombres de Morshead se las habían arreglado para sorprender a Rommel, al menos aquel primer día. No imaginaba que la defensa australiana y británica fuese a ser tan tenaz, pero él tampoco había preparado suficientemente la batalla. Con las prisas, Rommel ni siquiera había obtenido un plano de las fortificaciones de sus aliados italianos. Y como resultado, Morshead había sido más astuto que él. La zanja antitanque no era un obstáculo enorme, pero estaba minada y cubierta por las ametralladoras. Los puntos de entrada más obvios también estaban cubiertos en términos de artillería y tanques. Rommel no tenía ni idea de que nada de eso existiese. Durante la mayor parte del día siguiente, una tormenta de arena impidió nuevos ataques. Pero Rommel seguía convencido de que Tobruk no tardaría en caer. Era el momento de utilizar la guerra psicológica. La mañana del domingo de resurrección, los hombres de Morshead se estaban preparando para el siguiente ataque. Pero aquel avión no lanzaba bombas. El oficial general al mando de las fuerzas germanas en Libia solicita que las tropas que ocupan Tobruk se rindan. Nadie disparará contra los soldados que agiten pañuelos blancos. Para el general Morshead solo había una respuesta posible. A causa del polvo y la necesidad de racionar el agua, no disponemos de pañuelos blancos. Sus hombres seguirían luchando. Y Morshead ya intentaba anticipar el siguiente movimiento de Rommel. Lo que demostraba la capacidad de Morshead, por encima de todo, era su flexibilidad innata. Él reflexionaba sobre la situación, analizaba lo que Rommel estaba intentando y decidía la mejor forma de resolver cada problema concreto. Es una demostración de la grandeza de Morshead. Su principal preocupación era un ataque combinado de los tanques y la infantería de Rommel. Consciente de que era algo muy probable, ideó un plan. Si los tanques avanzaban, ordenó a sus hombres de la primera línea que, en lugar de retirarse, mantuviesen sus posiciones, que dejasen pasar a los tanques y se enfrentasen a la infantería que vendría por detrás. Los australianos eran gente muy dura. Cuando Morshead les dijo en Tobruk que siguiesen luchando, nadie puso ninguna pega. Aquella mañana del domingo 13 de abril, Ray Ellis estaba actuando como observador para la artillería. Mientras estaba en el puesto de observación, que era la primera línea con la infantería australiana, viví la espeluznante experiencia de ver a los tanques alemanes avanzando por el desierto y acercándose a nuestra posición.
Y lo primero que descubrí fue que las ametralladoras alemanas no hacían sino... Era muy rápido. Me di cuenta de que su equipamiento era muy bueno. Y ver a aquellos tanques avanzando hacia nosotros era terrible, terriblemente aterrador. Y nos superaron, atravesaron nuestra posición y pasaron más allá de nuestras propias líneas. Pero cuando los tanques pasaron, los soldados australianos de Morshead obedecieron órdenes, mantuvieron sus posiciones y plantaron cara a la infantería germana. Yo estaba allí en medio de una batalla de bayonetas, en la que no debería estar, porque siendo un artillero, yo no sabía nada de bayonetas. Estaba aterrorizado. Y los hombres gritaban de agonía con bayonetas clavadas en el estómago. Fue horroroso. Gracias a Dios, los australianos ganaron aquel combate en particular. La infantería alemana se retiró. Muchos se escondieron en la zanja antitanques. A un centenar de metros de Ray Ellis, otra patrulla australiana salió en persecución de la infantería alemana, atacando con una potente descarga de ametralladoras. El cabo John Edmondson, de 26 años, resultó gravemente herido, pero al ver a su teniente en peligro siguió luchando y le salvó la vida. Edmondson moriría poco después, pero se convirtió en el primer australiano en conseguir la Cruz Victoria en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, los Panzers de Rommel habían atravesado el perímetro y se dirigían al corazón de Tobruk. Desesperados, Ray Ellis y los suyos dieron la vuelta a los cañones para disparar hacia sus propias líneas. Estábamos disparando contra nuestras propias líneas porque los tanques alemanes habían pasado. Faltó muy poco, muy poco. Tan solo la falta de luz salvó al puerto de Tobruk. Incapaces de orientarse, los Panzers se vieron obligados a refugiarse durante las pocas horas de oscuridad. El tiempo suficiente para que Morshead llamase a los tanques que esperaban en reserva. Al amanecer del lunes de Pascua, la batalla comenzó de nuevo. Finalmente, los Panzers fueron expulsados del perímetro. Pero para Ray Ellis y su equipo de artilleros no hubo respiro. Aquellos artilleros que llevaban 4 días luchando no habían tenido descanso. Y aquel lunes de Pascua ya teníamos los ojos entrecerrados y las caras endurecidas por la arena y el sudor. Detrás de cada cañón había una pila enorme de estuches de cartuchos ya usados. Y entonces, en algún momento del lunes por la noche, los alemanes se retiraron y dejaron de disparar. El frente se quedó en silencio y supimos que, al menos por el momento, les habíamos detenido. Y nos tiramos donde estábamos, sobre el desierto, y nos pusimos a dormir. Dejamos que los cañones se enfriasen con el aire de la noche. Ese fue el final de la primera batalla. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, alguien había conseguido contener a los temibles Panzers.
El batallón de ametralladoras de Rommel había quedado prácticamente eliminado, tras perder a 1100 hombres. Rommel se había encontrado con un anillo de acero alrededor de Tobruk y no podía hacer nada por romperlo. Su habilidad para atravesar las líneas defensivas como si fuesen mantequilla no le servía de nada. El primer asalto había sido para Morshead, que estaba planeando ya su siguiente movimiento. Creía que la mejor defensa debía ser un buen ataque. Todas las noches enviaba de patrulla a su infantería australiana con el objetivo de convertir la tierra de nadie en su propio territorio. Sus órdenes eran localizar las posiciones enemigas, acercarse sigilosamente a los centinelas y rajarles la garganta o capturar a prisioneros para interrogarlos. Pronto tuvo el efecto deseado. Los alemanes tenían miedo cuando debían enfrentarse a los australianos. Podríamos decir que los alemanes no salían de las trincheras para evitar la amenaza de encontrarse con un grupo de australianos armados con puños de hierro y cuchillos. Pero había una zona sobre la que el general Morshead no tenía control. El cielo sobre Tobruk. Morshead apenas contaba con unos pocos Hurricanes que operaban desde pistas situadas dentro del perímetro. No duraron mucho tiempo. Me acuerdo de uno de ellos. Lo vimos en el cielo, un Hurricane solitario. Y entonces vimos a 5 Messerschmitt que se abalanzaron sobre él y lo acribillaron. Cayó sobre nuestra posición de artillería. Era un hombre valiente. Las tropas de Morshead estaban expuestas a ataques constantes desde el aire. Podíamos ver a los bombarderos alemanes despegando para venir a bombardearnos. Así de cerca estaban. Rommel utilizó sus Stukas como artillería aérea, intentando empujar a Tobruk a la rendición. Venían en formación y entonces se ponían en fila y pasaban por encima con un ruido atronador sobre nuestra posición. Mirábamos al cielo y veíamos las bombas cayendo de los aviones con un ruido enorme, también de ametralladoras, y las bombas caían por todas partes y todo el suelo temblaba. Y si teníamos suerte, nos levantábamos para verlos desaparecer. El puerto sufrió 52 ataques aéreos durante las 3 primeras semanas. Bajo este bombardeo constante, el único refugio estaba bajo tierra. Morshead y sus oficiales operaban desde un complejo de cuevas abandonado por los italianos. Todo el operativo de una división y de la defensa se gestionaba desde un agujero bajo tierra. Los cuartos subterráneos estaban reforzados con hormigón, una protección ideal contra la Luftwaffe. La cueva era su centro neurálgico y era desde allí donde utilizaban los teléfonos y las radios.
Morshead fue capaz de mantenerse en contacto con sus tropas gracias al sistema telefónico italiano, reparado apresuradamente. Con un área tan amplia por defender, la comunicación era vital. Estaba en contacto diario con sus comandantes, con un general de brigada británico encargado de los blindajes y también con los oficiales australianos. Las condiciones bajo tierra eran terribles, así que sus hombres tuvieron que improvisar. Antiguas chimeneas de barco proporcionaban una excelente ventilación. Pero para todos los que estaban en Tobruk, las pulgas y las moscas eran un problema constante. Y para Ray Ellis, apostado en una meseta desértica, la vida era todavía más dura. La gente no se da cuenta de que en Tobruk no había arena blanda. No se podían cavar trincheras profundas porque era todo roca. Así que nuestro pequeño refugio era poco profundo. Imagínese estar sentado en el desierto 24 horas al día, sin protección contra el sol, día tras día, día tras día. Nunca podíamos descansar. Rommel pronto probó con otro tipo de guerra psicológica. Germany calling, Germany calling. Here is the news. In North Africa, Stukas scored direct bomb hits on the town and harbour of Tobruk on Saturday night. La voz de la propaganda germana, conocida entre las tropas como Lord Hau Hau, calificaba a los hombres de Morshead de ratas escondidas en sus agujeros bajo tierra, pero sus burlas no obtuvieron el efecto deseado. Se refería a nosotros como las ratas de Tobruk, que pronto serían eliminadas. Y no sé cómo sucedió, pero de algún modo nos gustó aquello. El insulto de Lord Hau Hau se convirtió en una insignia de honor. Así que fuimos las ratas de Tobruk desde aquel momento. Y nos sentimos orgullosos de ser las ratas de Tobruk. Yo todavía lo estoy. No nos afectó. Rommel y sus aliados italianos lanzaron otro gran ataque a finales de abril, tras 18 días de asedio. Los Panzers atravesaron de nuevo las líneas, pero esta vez toparon con uno de los campos de minas de Morshead. Una vez más, las múltiples capas defensivas habían salvado a Tobruk. La maquinaria de guerra nazi se había visto frenada en seco por una heterogénea mezcla de tropas británicas y australianas. En Inglaterra, que todavía se recuperaba de la humillación de Dunkerque, y con la pesadilla de Blitz todavía en la mente de todos, la supervivencia de Tobruk era una de las pocas buenas noticias para Winston Churchill. Sabía lo que estaba en juego y estaba decidido a ayudar. Todo el imperio contempla vuestra inquebrantable y enérgica defensa de este lugar tan importante de Egipto con gratitud y determinación. Para salvar el canal de Suez, la vía de acceso a las colonias británicas de Oriente, Churchill corrió el riesgo de enviar su última reserva de tanques a Egipto. Los apodó los Tiger Cubs o cachorros de tigre e instó al general Wavell a utilizarlos para liberar a Tobruk del asedio lo antes posible. Churchill era muy impetuoso. Churchill no se paró a pensar, porque nunca había ido a una escuela militar, que era necesario preparar a aquellos tanques para la guerra. Habían salido directamente de fábrica. No estaban en condiciones para ser enviados a batallar contra los Panthers de Rommel. Hacía falta otro mes para que los tanques estuviesen listos. Mientras tanto, Morshead y los suyos tendrían que resistir a solas en Tobruk, donde el calor del verano hacía las condiciones todavía más duras. Había muy poca agua.
Era necesario racionarla de modo que a cada soldado le tocaba apenas un bidón de agua al día, que debía utilizar para beber y también para lavarse y afeitarse. El agua procedía de los pozos cercanos a la costa y estaba salobre. Si bebes agua salobre, nunca dejas de tener sed. Siempre teníamos sed. La alimentación se limitaba a una dieta de carne en conserva, acompañada de pan o galletas. La carne de ternera era nuestra principal fuente de alimentación y la mayoría de los soldados veteranos odiaban solo verla. Por extraño que parezca, a mí me gustaba y todavía me gusta. ¿Por qué? Porque estaba muerto de hambre. A veces venía en una lata, que ya no hacía falta ni calentar por el calor que hacía. Normalmente era carne en conserva. Hay que recordar que durante todo el asedio no vimos ni frutas ni vegetales, nada verde. Todo estaba enlatado. Y todo el mundo tenía que tomar 2 pastillas de ácido ascórbico al día para evitar el escorbuto. Todos los alimentos llegaban por mar desde Egipto, en lo que los defensores de Tobruk llamaban la ruta de la patata. Para ellos era una ayuda vital. Pero entre la marina se conocía como la ruta suicida. Sufrían ataques constantes desde el aire y desde debajo de las olas. Alrededor de 30 barcos fueron hundidos antes del final del asedio. Los alemanes intentaban someter a Tobruk privándola de comida. El general Morshead hizo cuanto pudo por mantener elevada la moral de las tropas. Sus hombres publicaban su propio periódico, La Verdad de Tobruk. Era un vínculo directo con el mundo exterior, un resumen diario de las emisiones de la BBC. En junio, los hombres de Morshead habían resistido ya las 8 semanas que Wavell les había solicitado, y al fin los 200 cachorros de tigre de Winston Churchill estaban listos para la acción. El plan era utilizarlos para expulsar a las tropas de Rommel de la frontera egipcia. Pero Rommel les estaba esperando. Sus cañones destruyeron a más de 90 cachorros. El resto se retiraron. La ciudad de Tobruk siguió aislada. A medida que las semanas se convertían en meses, los defensores debían adaptarse a vivir bajo el asedio. Para sobrevivir en aquellas condiciones, tenías que cerrar tu mente a ciertas realidades. Tenías que hacerlo, porque si no, te volvías loco. Tenías que cerrar tu mente al miedo a la muerte. Tenías que cerrar tu mente al miedo a quedarte mutilado o ciego. Tenías que cerrar tu mente al hecho de estar perdiendo a amigos cercanos y reír. Sobre todo reír, porque si no, te volvías loco. Y eso fue lo que hicimos. La llegada de correo desde Inglaterra supuso un breve momento de alivio para Ray Ellis. Sentí el maravilloso placer de recibir un envío de mi hogar. Había cruzado todo el Atlántico. Había dado la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y había subido por el Océano Índico hasta llegar a Tobruk. Entre los regalos había un paquete de globos.
Estaba sentado en primera línea con la infantería australiana, con un paquete de globos. Y había disparos constantemente de las ametralladoras y los morteros. Era lo habitual, pero estábamos acostumbrados. Ray decidió divertirse un poco. Hice un globo. Le até un nudo y salió volando por el aire. Todo el frente quedó en silencio. Los alemanes dejaron de disparar. Todo se paró. Debían pensar, ¿qué es eso? ¿Un arma secreta? Entonces se dieron cuenta de lo que era. Y dispararon con rifles. Y ¡pam! Lo reventaron. Y entonces hinchamos uno rojo. Y todo el frente se convirtió en un juego. Aquello duró unos 15 minutos. Y tras el último globo, lanzamos una bengala hacia el cielo. Pasó un momento y ellos lanzaron otra. Después hubo una pausa y la batalla volvió a empezar. Los acontecimientos del mundo exterior también influían en la batalla de Tobruk. Hitler había iniciado la invasión de Rusia en junio de 1941. La enorme necesidad de recursos provocó que el general Rommel no pudiese recibir los refuerzos que necesitaba para asestar el golpe definitivo contra Tobruk. Mientras tanto, en agosto, Winston Churchill cruzaba el Atlántico para reunirse con el presidente Roosevelt. Deseoso de convencer a Estados Unidos para que entrase en la guerra, Churchill utilizó Tobruk como símbolo de la resistencia para demostrar que se podía derrotar a la Alemania nazi. Si hubiésemos entregado Tobruk, los americanos nos habrían visto como hombres dispuestos a rendirnos y dispuestos a huir a la más mínima señal de complicaciones. La resistencia de la Commonwealth en 1941 fue increíblemente importante en los esfuerzos que tuvo que hacer Churchill para convencer a una opinión pública americana reacia a apoyar otra guerra en Europa. Pero en agosto, el general Morshead y sus soldados australianos llevaban 5 meses bajo asedio, y Churchill se enfrentó a un nuevo desafío político. El primer ministro australiano estaba decidido a garantizar que los australianos no se convirtiesen en los chivos expiatorios en Tobruk y que no tuviesen que resistir el asedio a solas. El primer ministro australiano exigió que sus tropas fuesen evacuadas, y Winston Churchill finalmente tuvo que aceptar. Así comenzó una de las operaciones más delicadas de todo el asedio. Los buques que habían sustentado la defensa de Tobruk fueron los encargados de transportar a los refuerzos británicos y polacos y de llevarse a los australianos. Este extraordinario intercambio de miles de tropas se realizó en secreto, al abrigo de la oscuridad, entre agosto y octubre de 1941.
El éxito de la operación fue un gran logro para el general Morshead. No hubo pérdidas, y los alemanes no se dieron cuenta en ningún momento de lo que estaba pasando. Y se hizo con suma habilidad, tanto por parte de los soldados como por parte de Morshead y todos los que lo planificaron. El 22 de octubre, finalmente, el propio general Morshead dejó Tobruk. Es justo recordar que Morshead estaba en franco desacuerdo con sus superiores políticos de Canberra, pero con lo buen soldado que era, hizo lo que le ordenaron. Morshead podía irse orgulloso del trabajo realizado. Le habían pedido que resistiese 8 semanas y él había logrado mantener al enemigo a raya durante 7 meses. Ahora cedía el relevo a su reemplazo británico, al general Ronald Scobie, para que finalizase el trabajo. Pero para Ray Ellis y sus cañoneros no hubo escapatoria. Tuvieron que permanecer allí otros 2 meses. A finales de noviembre comenzó la operación Crusader. El plan consistía en que la guarnición de Tobruk se abriese paso a través de las líneas de Rommel y se uniese al 8º ejército británico que avanzaba desde Egipto. La operación Crusader acabaría siendo una de las batallas más cruentas de todo el asedio. Pero finalmente, a principios de diciembre, el 8º ejército contactó con los defensores de Tobruk. Erwin Rommel, el general favorito de Hitler, se vio obligado a admitir su inferioridad numérica y armamentística e inició una humillante retirada. Tras 242 días de asedio, Ray Ellis no se podía creer que todo hubiese acabado. Nunca lo olvidaré. Estaban retrocediendo. Y entonces nos enteramos de que Rommel se había retirado al desierto. Tobruk se había salvado. Nunca creímos que saldríamos de allí, pero lo hicimos. La heroica resistencia de las ratas de Tobruk, liderada por el general Morshead, había desterrado el mito de la invencibilidad germana. Morshead paró los pies a Rommel. Nadie lo había hecho antes y poca gente volvería a hacerlo. Era un maestro australiano que fue capaz de plantarle cara y de hacerlo con éxito. Y ese éxito se merece un reconocimiento mucho mayor del que ha recibido. Es un héroe subestimado. La defensa de Tobruk por parte de Morshead y sus hombres no sirvió únicamente para que él y sus hombres se salvasen milagrosamente. También salvó la ruta vital a través del canal de Suez. El Imperio Británico podía seguir luchando a solas hasta que Estados Unidos entrase en la guerra. El auténtico legado de los 242 días de asedio de Tobruk fue el hecho de que Gran Bretaña tuvo tiempo para preparar la defensa de Egipto, conseguir el apoyo de Estados Unidos y prepararse para contener la amenaza alemana en el norte de África. 1941 fue el año en que Gran Bretaña ganó la guerra.